libre. Las cadenas, dígalo. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Dígale, ¿para qué? Vamos. Para cantar, para danzar, para gozar. Levante su voz, vamos, conmigo. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Vamos, los que son libres, den un grito de júbilo. ¿Conmigo? Dígalo. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Libre soy, libre, y yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, y yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Dígale, y vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Vamos, y vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy. Vamos con júbilo. Hey, úsate. Pues sí, Señor. Hey. Libre, y yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, y yo soy libre. Dígale, ¿para qué vamos? Para cantar, para danzar, para gozar. Libre soy, libre.
fuerte, dígalo con nosotros. Vamos. Ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de alabar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre, Jesucristo, Él es el Rey. Ya llegó, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de alabar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre, Jesucristo, Él es el Rey. Vamos con júbilo. Oh, sí, Señor. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con toda mi fuerza gritaré. Hey, me gozaré en tu presencia, Jehová, con toda mi fuerza gritaré. Ante ti con gozo bailaré, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Dígale ante ti con gozo, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Dígale, me gozaré en tu presencia, Jehová, con toda mi fuerza gritaré. Hey, me gozaré en tu presencia, Jehová, con toda mi fuerza gritaré. Ante ti con gozo bailaré, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Dígale ante ti, vamos con gozo. Ante ti con gozo, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Dígale ante ti con gozo, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Me gozaré, dígalo, me gozaré. Y me gozaré. ¿Cuántos se gozan? Sí, Señor. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría, vamos, de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Dígale a nuestro Dios y confesamos, Señor. Vamos, dígalo. Y confesamos, Señor, y lo creemos. Hoy es un día de milagros, un viernes de sanidad y milagros. Que los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Dígalo, decláralo, dígalo. Los oídos de los sordos oí. Y el coco salta. No, vamos a ver. Y el coco saltará, con el arpa danzará, y la lengua de los surdos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con
voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso. Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Oh sí, Señor, declaramos su victoria. Levante su voz, dígalo. Exaltamos a ti. Cuando piense lo mucho que hizo por mí, cuando piense en el día que me libero, puedo saltar, 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 saltar. Dígalo. Puedo saltar, 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 saltar. Cuando pienso lo mucho que hizo por mí, cuando piense en el día, puedo gritar, 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 gritar. Puedo gritar, 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 gritar. Cuando piense lo mucho que hizo por mí, cuando piense, puedo correr, dígalo. Puedo correr, 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 correr. Puedo correr, 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 correr. Vamos con júbilo. Puedo saltar, 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 saltar. Puedo danzar, dígalo. Puedo danzar, 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 danzar. Puedo correr, 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 correr. Puedo gritar, 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 gritar. Puedo saltar, 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 saltar. Puedo gritar, 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 gritar. Oh sí, Señor, te adorar. Te exaltamos a ti. Levante sus manos al cielo. Este es un día especial que Dios ha preparado para que usted y yo le adoremos. No sé cuál es su necesidad en esta noche, pero Dios le dice en esta noche que nada te turbe, nada te espante, porque lo que estamos con Dios, nada malo nos puede suceder, porque Él cuida de sus hijos. Levante su voz al cielo. Cuando toda gota de esperanza se termine y te sientas solo y triste, sin fuerzas para continuar, y miras al cielo buscando un alivio a tus
no sabes qué hacer. Pero déjame decirte algo. Pero en esos momentos levanta tus manos al cielo. Ya no hay por qué llorar, ya no hay por qué llorar. Solo repite esta canción. Pero en esos momentos levanta tus manos, levanta tus manos al cielo. Ya no hay por qué llorar, ya no hay por qué llorar. Solo repite esta canción. Dile Jesús y te dice: nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, todo se pasa. Dios nunca cambia, Dios nunca cambia. Quien a Dios tiene, quien a Dios tiene, nada le falta, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta. Dígale nada, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios nunca cambia. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo lo pasa. Hay cosas que la vida no entiende y pasa por tu mente, y tienes que llorar, y tienes que llorar, y miras al cielo, y miras al cielo, buscando un alivio, buscando un alivio a tu soledad. No encuentras qué hacer, a tu soledad y enfermedad, y en ese momento tú no sabes qué hacer y no sabes qué hacer. Pero déjame decirte algo en esa noche, que en esos momentos más difíciles, en esos momentos más difíciles que tú estás pasando, tienes que levantar tus manos al cielo y clamar al Rey de Reyes, porque en lo que estamos con Dios, nada, 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 nada nos puede hacer frente. Oh, y tienes llorar, ya no hay por qué llorar, solo repite esta canción. Pero en esos momentos levanta tus manos al cielo, levanta tus manos al cielo, ya no hay por qué llorar. Ya no hay por qué llorar, solo repite esta canción. Nada te turbe, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios nunca cambia. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta. Amarte solo a ti, Señor, solo a ti. Amarte solo a ti,
Señor, solo a ti, dígalo, amarte solo a ti, Señor, solo a ti, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, dígalo, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, y no mirar atrás. Levante su voz al cielo y dígale, Señor, amarte solo a ti, Señor, solo a ti, amarte solo a ti, Señor, solo a ti, dígalo, amarte solo a ti, Señor, solo a ti, y no mirar atrás, dígalo, seguir tu caminar, seguir sin desmayar, postrado y no mirar atrás, y no seguir tu caminar, seguir sin desmayar, postrado y no mirar atrás, dígalo, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, dígalo, y no mirar atrás, y no mirar atrás, oh, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, y no mirar atrás. Puede levantar su voz y decirlo por última vez, amarte solo a ti, dígale, solo a ti, amarte solo a ti, Señor, amarte. Cántelo con todo su corazón. Y no seguir, oh sí, Señor, seguir sin desmayar. Perdónanos, Dios. Señor, y no mirar atrás, y no queremos seguir, Señor, sin desmayar, oh, seguir sin desmayar, seguir sin
postrado, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, y no seguir, solemnemente dígalo, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, postrado, postrado y no mirar, y no mirar atrás, y no mirar atrás, oh, seguir tu caminar, seguir sin desmayar, oh Señor, postrado, postrado, Señor, y no mirar atrás, y no mirar atrás, y no mirar atrás, Señor, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, y no mirar atrás. Tu hermosa presencia está en este lugar, Señor. Queremos estar delante de ti, Espíritu Santo. Queremos seguir tu caminar, Padre. Tu gloria está aquí. Levanta un altar de adoración en esta noche. Tu gloria. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que declara: bendito sea el Señor. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Padre del cielo, dígale: te adoramos, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de los cielos altos de tu pueblo que declara tu poder. Bendito sea el Señor, Señor Dios, poder, dile: por siempre reinará. Aleluya. Oh sí, Señor. Levante sus manos y adórelo.
siempre y siempre, por siempre reinará. Dios bendiga en esta noche, iglesia. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué bueno. Es una gran bendición para mí, ¿verdad?, poder estar en esta noche delante de ustedes para poder exponer la palabra, el mensaje de nuestro Dios. Lo hacemos con mucho respeto, con mucho temor, porque el mensaje no es nuestro, el mensaje es de Él. Por eso el apóstol Pablo decía: nosotros predicamos de parte de Dios y delante de Dios a las personas, o sea que no solamente nos ven ustedes, sino que también Dios está pendiente del mensaje que se está dando a su pueblo. Vamos a orar. Dios eterno, te damos gracias, Dios mío, porque nos permites en esta noche estar reunidos en tu casa, Dios, para ser bendecidos, para ser edificados. Te pedimos, Padre, que a través de tu palabra, Señor, nos bendigas esta noche. Que sea tu palabra, Señor, hablando a nuestro corazón, Señor. Porque es tu palabra, Dios mío, la que transforma, la que penetra hasta partir el alma, Señor. Las palabras del hombre son como bolitas de papel, Señor, que rebotan en la pared. Mas tu palabra es eterna, mas tu palabra es poderosa y es la que transforma, Señor. Y te pedimos que tu palabra, Señor, provoque algo en nosotros en esta noche. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien. Quiero hablarles en esta noche de un tema que se ha predicado bastante, se predica bastante, pero que realmente Dios quiere hacer algo especial con su pueblo. ¿Cuánto lo creen? Cuando el pastor me dijo a mí, hermano May, predique el viernes, pero hable acerca del perdón. Entonces digo, ok, está bien. Cuando yo me doy a la tarea de investigar y de estudiar acerca del perdón, cuál es la naturaleza de Dios, cuál es la actitud de Dios en la forma del perdón hacia nosotros, seres humanos que transgredimos su palabra, que violentamos su voluntad. Entonces, ¿cuál es la posición de Dios en ese determinado momento cuando nosotros somos rebeldes y pecamos delante de Él? Lo interesante es que cuando yo estoy investigando, hace algunos días en Israel se celebró el día de Yom Kippur. Se celebró el 9 de este mes, que es el día que Dios estableció en donde el sumo sacerdote iba a entrar una vez al año a ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Entonces eso acaba de pasar ahorita en octubre. Y es una ordenanza que Dios dejó en la ley de Moisés para que el pueblo de Israel a través de ese día se humillara, se arrepintiera de sus pecados. Entonces el sumo sacerdote entraba con un cordero y era sacrificado en el altar como expiación por los pecados del pueblo. Y eso es algo que Dios lo dejó como estatuto perpetuo para Israel. Y eso acaba de acontecer algunos días. Entonces yo quiero hablar de esto como una introducción al tema que se va a estar tocando en esta noche, de cómo nosotros como iglesia debemos actuar con el perdón. ¿Cuál debe ser la posición de la iglesia? Pero quiero que veamos primero cómo Dios maneja el tema del perdón. Ya sabemos que desde Adán, cuando Adán peca en el jardín del Edén, hubo una ruptura en la relación entre el hombre y Dios a causa del pecado. Pero Dios establece un método para que el hombre pueda ser purificado y él pueda tener todavía esa comunión con Dios. Entonces quiero que vayamos a la Biblia, en Levítico capítulo 16, es ahí donde Dios establece el día de Yom Kippur. Todo el capítulo 16 habla acerca de cómo Dios instituye este día.
Pero solo quiero leer lo que son los capítulos 29 al 34 para que usted tenga una idea de cómo fue que Dios dispuso esto. Levítico 16, del verso 29 al verso 34. Cuando lo tengan me dicen amén. Gloria al Señor. Y dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo a los 10 días del mes afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Entonces, Israel tenía este evento. Es el día más sagrado que ellos tenían, es el día más importante, porque era el día en el que Dios perdonaba todos sus pecados, en el que Dios perdonaba sus transgresiones. Pero ¿qué es lo que pasó, hermanos? Como ellos tenían este método, ya ellos el pecar ya les daba igual, porque ellos sabían que cuando llegara este día, ellos vendrían delante de Dios con un sacrificio y el Señor los perdonaba. Pero ellos, a lo largo de los años y a lo largo del tiempo, ellos se inclinaban hacia los ídolos, adoraban a otros dioses. Por eso Dios los entregaba en manos de sus enemigos y los afligía. Entonces ellos venían otra vez en el día del sacrificio, se arrepentían del mal que ellos habían hecho, porque venía Israel delante de Dios, pero más que todo lo hacían por el daño que ellos recibían de su rebelión. ¿Cuál era el daño? Que los enemigos los atacaban, invadían Israel. Usted lo puede ver a lo largo de la historia de la crónica de los reyes. Usted puede ver cómo habían reyes que llevaban el pueblo hacia la idolatría. Entonces ellos no se arrepentían de corazón, no era un arrepentimiento genuino que ellos tenían hacia Dios, sino que era un arrepentimiento por interés de que Dios quitara la aflicción de ellos. Entonces, mire lo que dice Dios acerca de la actitud de Israel y acerca de las ofrendas que ellos presentaban delante de Él por dejar que Dios perdonara sus pecados. Vamos a Isaías capítulo 1. Recuerde que esto es para que nosotros entendamos cómo Dios maneja el perdón. Vamos a leer Isaías capítulo 1, del verso 11 al 14. Si ustedes ven en su Biblia, ahí hay un título que dice llamamiento al arrepentimiento verdadero. Dice el Señor a partir del verso 11 al 14, dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas cuando cansado, dice, estoy de soportarlas. Dios se cansó del arrepentimiento falso que tenía Israel.
Y él dice, yo ya no quiero más sacrificio, yo ya no quiero más cordero, yo ya no quiero más incienso. Yo lo que realmente quiero es el arrepentimiento genuino de mi pueblo. Pero Israel no entendía esto. Su arrepentimiento no era genuino, sino que buscaban a Dios por interés. Hermanos, muchas veces nosotros cometemos ese error, o muchas personas de las que hoy en día no están en la congregación cometen ese error. Estamos en los caminos del Señor por alguna circunstancia, por algo que sucedió en la iglesia, pues nos resentimos con el hermano, nos resentimos con el pastor y nos vamos de la iglesia, como si el problema fuera la iglesia, cuando el problema realmente somos nosotros. Entonces, al descuidar el congregarse, hermanos, también la gente descuida su comunión con Dios. Porque es aquí donde nosotros recibimos el alimento espiritual, porque en la casa muchas veces no se lee la Biblia. Entonces, estas personas se alejan de Dios, se separan de Dios y vienen circunstancias terribles a la vida de ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Dicen, no, yo realmente creo, ¿verdad?, que el único que me puede sacar de esto es Dios. Pero realmente no quieren venir de nuevo a Dios porque ellos sientan un arrepentimiento genuino, sino que realmente están metidos en un gran clavo y quieren que Dios los saque de eso. Entonces así pasaba con Israel. Entonces Dios dice, no, yo ya no quiero más sacrificio, yo ya no quiero más incienso, estoy harto, estoy cansado. Me son fastidiosas estas fiestas solemnes. Y Dios los dejaba, hermanos. Y venían los enemigos de Israel y invadían la ciudad y saqueaban la ciudad. Y Israel quedaba dolido. Pero es aquí donde venía nuevamente el Señor por su pueblo. Porque aunque Él era fiel, hermanos, para castigarlos, para reprenderlos, Él también era fiel para restaurarlos. Amén. Sí, Dios después dice, no, ¿cómo puedo yo dejar a mi pueblo así? Entonces Dios volvía otra vez. Y nosotros encontramos, hermanos, en el libro de Oseas, en el capítulo 11, yo a esa le llamo la mayor carta de amor de Dios a Israel. Yo cuando leí ese capítulo la primera vez hace muchos años, hermanos, yo lloré, honestamente se lo digo, yo lloré. Y en estos días que lo volví a leer, también volví a llorar porque se me conmueve el corazón al ver cómo Dios le habla a Israel, cómo Dios se duele por la rebelión de Israel. Y yo quiero que leamos Oseas capítulo 11 para que usted pueda ver, hermano, esta hermosa carta de amor de las propias palabras de Dios al pueblo de Israel. Oseas capítulo 11. Yo lo voy a leer, hermanos, en la Nueva Traducción Viviente. ¿Lo tienen? Amén. Dice, capítulo 11 de Oseas. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal y quemaba incienso a los ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura, con mis cuerdas de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí, regresará a Egipto y será forzado a servir a Asiria. La guerra como un torbellino pasará por sus ciudades. Los enemigos derribarán sus puertas, los destruirán, atrapándolos en sus propios planes malignos. Pues mi pueblo está decidido a abandonarme. Aunque me llaman el Altísimo, no me honran de verdad. Oh Israel, ¿cómo podría yo abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como destruí a Adma?
o demolerte como a Zeboín. Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. No desataré mi ira feroz nuevamente. No destruiré por completo a Israel. Yo que no soy un simple mortal, soy Dios y soy fiel. Yo soy el santo que vive entre ustedes y no vendré a destruir, pues algún día la gente me seguirá. Yo, el Señor, rugiré como león, y cuando ruja mi pueblo regresará temblando del occidente. Vendrán de Egipto como una bandada de aves, regresarán de Asiria temblando como palomas, y los traeré de regreso a casa, dice el Señor. Israel me rodea con mentiras y engaño, pero Judá todavía obedece a Dios, el fiel y al santo. Usted puede ver, hermanos, Dios a través de Oseas le hace ver a Israel cómo Él se duele por el pecado de ellos, y que a pesar de la, ¿cómo les puedo decir? De lo desastroso que puede ser, hermanos, lo que esta gente pasaba, porque eran invadidos, hermanos, quemaban la ciudad, ellos volvían a edificar y se volvían a separar de Dios, y volvían los enemigos de Israel a destruir las ciudades por la rebelión de ellos. Dios dice: ustedes son mi pueblo, ¿cómo puedo yo dejarlos? Vemos cómo Dios maneja el perdón, iglesia. Entonces Él, a lo largo de los años, permitió esto en Israel, pero Él tenía un plan maravilloso y magnífico que se presentaría ante nosotros a través de Cristo Jesús nuestro Señor, el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto por nuestra rebelión, por nuestro pecado, en el cual Dios nos perdonaría, hermanos. Imagínense, el Dios Todopoderoso, el Señor de la creación, buscando cómo Él reconciliar al hombre consigo mismo, como si Él tuviera necesidad de hacerlo, cuando los beneficiados somos nosotros, y somos nosotros quien tendríamos que buscarlo a Él. Como si Él tuviera necesidad, iglesia. Siendo Él el ofendido, Él da el primer paso para que nosotros los reconciliemos con Él. Si nosotros leemos, hermanos, en el capítulo 2 de Filipenses, vemos la humillación de Cristo. Dice que Él, siendo Dios, hermanos, no dudó en despojarse de su gloria, no dudó en dejar su trono, hermanos, y venir a la tierra y hacerse hombre. Ya bastante se humilló con hacerse hombre, y no solamente con eso, sino que se humilló aún más, haciéndose en forma de siervo, y llegar a morir en una cruz, que era una de las muertes más terribles y vergonzosas en ese entonces, porque esa era la muerte que se lo daba a los criminales más viles, a los más terribles. El Dios eterno, el Dios santo, el soberano de la creación, se humilló para poder perdonarnos, hermanos. Nosotros que somos flor del campo, somos neblina de la mañana, hermano, que hoy somos y mañana no somos. Somos grandes resentidos y no podemos perdonar una ofensa. Él, siendo Dios, siendo el soberano de toda la creación, se humilló para poder perdonarnos. ¿Quiénes somos nosotros, iglesia, para no seguir ese ejemplo? Pero en cambio, hermanos, nos encaprichamos y nos llenamos de resentimiento y de orgullo y decimos: no, yo no puedo permitir eso. Yo no sé cómo el pastor puede permitir que me digan eso. Yo no sé cómo el pastor puede permitir que le hagan eso a mi hijo, a mi hija. Hermanos, andamos en la carne. Andamos en la carne, así es. Hermanos, somos como pequeñas bombas molotov que están a punto de explotar, que solo esperamos que alguien nos diga algo, nos haga algo para... Sí, así está la iglesia hoy en día. No seguimos el ejemplo de Dios, no seguimos el ejemplo de Cristo. ¿Qué necesidad tenía Dios, hermanos, de dejar su trono y venir a caminar, Señor, en esta tierra, poner sus hermosos pies, hermanos, en el polvo y ser clavado en una cruz como un vil criminal? Él no tenía necesidad de eso. No la tenía, iglesia. Pero Él lo hizo porque nos amó.
Y Él quiere que nosotros sigamos ese ejemplo de humillación. Por eso Pablo, antes de empezar a decir todo esto en Filipenses capítulo 2, dice: haya este sentir en vosotros, haya este sentir en ustedes, iglesia, el mismo sentir que hubo en Cristo, que no escatimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se humilló. ¿Tenemos ese sentir nosotros? Pues Cristo, hermanos, espera que nosotros seamos así, porque eso manifiesta el carácter de Cristo. Eso manifiesta que realmente nosotros somos sus discípulos y somos nacidos de nuevo. No quiero decir con esto, hermano, que no nos vamos a equivocar, que por algún error nosotros no podamos ofender a alguien. Claro que sí, pero debemos de tener la capacidad y madurez para reconocer nuestro error, admitir que hemos fallado contra alguien y pedirle perdón. Pero el orgullo no nos deja, y el otro, como está resentido, el resentimiento no los deja perdonar. Este es un gran dilema. El que comete el agravio se arrepiente y va donde aquel, ¿verdad? Pero aquel está resentido y no lo quiere perdonar. Aquel ya luchó con el orgullo bastante tiempo para reconocer que tenía que pedir perdón. Pero uno está resentido y el otro es orgulloso, hermanos, y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar en este tiempo ya. Porque aquí es donde entro en el tema. Recuerde que solo le estaba dando una introducción. Ahora bien, ¿cómo quiere Jesús, cómo quiere Dios que nosotros como iglesia manejemos el tema del perdón? Ya nos mostró a través de su sacrificio que Él es capaz de perdonar todas nuestras transgresiones, ¿sí o no? Vamos a Mateo capítulo 18, para que usted pueda ver cómo Cristo quiere que la iglesia maneje el tema del perdón. Mateo 18, vamos a iniciar leyendo el verso 15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, es aquí donde entramos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ok. Pedro se le acerca a Jesús y le dice: bueno, Señor, ¿cuántas veces yo debo de perdonar al que peca contra mí? Le hace una pregunta y en el instante él mismo se responde esa pregunta con otra pregunta. ¿Hasta 7? Dice. Pero ¿por qué Pedro da esa cifra hasta 7? ¿Por qué Pedro le dijo eso? ¿Dónde Pedro había escuchado que había que perdonar 7 veces? Ya vamos a ir a eso. Primero definamos qué es que un hermano peque contra mí. Sabemos que pecar contra Dios es quebrantar sus mandamientos, es violentar su palabra, es tener actitudes y comportamientos que violentan su santidad y su presencia.
Pecamos, todos lo hacemos. Pero ¿qué es que una persona peque contra otra? Porque eso es lo que está preguntando Pedro. Bueno, hermanos, lo que podemos definir pecar contra el hermano es ofenderlo, insultarlo. ¿Qué más podemos decir? Faltarle a su integridad como persona. ¿Qué más podemos decir que es pecar contra alguien? ¿De qué manera han pecado contra ustedes? ¿Los han insultado? ¿Les han gritado? ¿Les han mentido? ¿Los han traicionado? Bueno, eso es lo que podemos definir como pecar, ¿verdad? Cuando alguien nos ofende o hace cosas que nos duelen, que nos dañan, eso podemos definirlo. Pero ¿por qué Pedro le dice hasta 7? Bueno, porque Jesús anteriormente había estado hablando de eso. Ya le habían hecho esa pregunta a él. Y eso nosotros lo vemos en el capítulo 17 de Lucas. Vamos a leer rápido unos cuantos versículos ahí de Lucas para que vean por qué Pedro le hace esta pregunta al Señor y cómo él se contesta con otra pregunta. Vamos a leer del 1 al 4. Y ahorita que leamos el 17, ustedes van a ver que tiene bastante similitud con Mateo capítulo 18. Dice el verso 1. Y dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por el que viene el tropiezo. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, les dice Jesús. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice? Perdónale. Entonces Pedro ya había escuchado el mensaje del Señor, donde dice, si 7 veces al día peca contra ti, esas 7 veces al día tú debes perdonarle. Entonces Pedro le dice, entonces ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7? Entonces tal vez Pedro se sintió confiado, ¿verdad? Que él podía llenar la cuota de perdonar a alguien 7 veces. Bueno, si 7 veces al día me ofenden, pues las 7 veces lo perdono, ya la octava ya no, porque solo son 7. Entonces viene y le dice el Señor, no Pedro, sino que hasta 70 veces 7, 490 veces en el día tienes que perdonar. No creo que nos ofendan 400 veces al día hoy, hermano. Pero lo que Jesús quiso dar a entender que no importa las veces que nos ofendan a nosotros, todas las veces que lo hagan, debemos nosotros, ¿de qué? ¿De qué? No, una vez me la hace, la otra no le creo. No. Perdóname, no, ya te perdoné una vez, no te puedo volver a perdonar. Ya me la hiciste una vez, lo siento mucho. No, hermanos, Cristo no espera que nosotros tengamos esa actitud. Así que vamos al texto. Ok. Si no, hasta 70 veces 7, Pedrito le dice. Pero si nosotros, hermanos, leemos todo el capítulo 18, está hablando de un mismo tema, ¿verdad? Nosotros aquí en la Biblia leemos que hay unos títulos, pero realmente cuando se escribió el Evangelio de Mateo, no estaban esos títulos traspuestos ahí entre los versículos, sino que era toda una carta, todo el Evangelio de Mateo. Entonces, ¿dónde se origina esta enseñanza de Jesús? Bueno, eso nosotros lo vemos al principio del capítulo 18. Porque uno de sus discípulos se le acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús, hermano, conociendo el pensamiento de la persona, él sabía qué es lo que él quería conseguir con esa pregunta. Tal vez ha de haber pensado él, bueno, ha de ser por antigüedad, ¿no? O ha de ser por llamado, o ha de ser por favoritismo. Entonces Jesús
toma a un niño y dice, en el verso 2 del capítulo 18, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que tenga la capacidad de humillarse, dice el Señor, como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y sigue hablando Jesús. En el verso 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello, recuerda que eso decía en Lucas, ¿verdad? Una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo del mar. Hermano, no sé si usted sabe cómo es una piedra de molino de asno. No crea que es algo así como un bloque. No, hermanos, era una rueda grandota como así, mire, ve, donde amarraban a un burrito y ese burrito daba vueltas y aquella piedra iba así, mire, ve. Entonces, ¿ya se imaginan ustedes a alguien con una piedra de esas amarradas al cuello y que lo tiren al mar? Palabras de Jesús. Entonces, yo quiero explicarles por qué Jesús le está enseñando esto a sus discípulos. Jesús les quiere enseñar humildad. Jesús les quiere enseñar que ellos tienen que tener la capacidad de ser humildes como un niño y de humillarse. Y a continuación viene la reprimenda para aquellos que osan hacer ofensa hacia los demás. Ok, entramos entonces. Y cualquiera, dice, que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo de la mar. Ahora, lo que vamos a hacer ahorita es definir qué es lo que significa la palabra ahí tropezar en el verso 6. Como ustedes saben, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y la palabra griega ahí en el original es escandalizo, que significa hacer caer, ofender, atraer al pecado, poner trampa. Entonces Jesús dice, y cualquiera que ofenda y cualquiera que atraiga al pecado y cualquiera que le ponga trampa a uno de estos, mejor sea que lo amarren una piedra de molino y lo tiren al mar. La palabra escandalizo significa ofender. Entonces Jesús dice, cualquiera que ofenda a uno de estos pequeños va a tener repercusión. Lo que pasa que aquí en la Reina Valera nos traducen por tropiezo, pero si ustedes leen la Reina Valera, la versión del año 1909, la palabra ahí es escándalo. Por eso aquí dice en el griego original escandalizo, lo que significa es hacer una ofensa. Ahora ven cómo todo tiene sentido. Dice el verso 7, ay del mundo por las ofensas. Lo voy a leer así para que me entiendan. Porque es necesario que vengan las ofensas y los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien venga la ofensa. ¿Sí se ve cómo Jesús está hablando de mismo? Él no ha cambiado el tema. Por tanto, dice, está hablando de Jesús ahí, es lo mismo. Aquí es donde nosotros debemos de tener cuidado. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Por tanto, dice Jesús, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, hermanos, lo interesante aquí es que en el original griego, ocasión de caer es la misma palabra del verso 6, escandalizo.
Y usted me puede decir, hermano, ¿y usted de dónde saca esas palabras? Bueno, hay una extensa, hermanos, ayuda en internet hoy en día donde nosotros podemos acceder a toda esta información. Hay una página web que se llama Biblia Paralela, que si usted entra ahí, usted va a ver todas las versiones de la Biblia habidas y por haber. Usted va a encontrar ahí la versión en hebreo, usted va a encontrar ahí la versión en el original griego, y hay una barrita que dice léxico, y donde usted pone ahí el capítulo, el versículo, ahí en esa barrita le va a aparecer palabra por palabra lo que quiere decir en su idioma original en el que fue escrito. Entonces Jesús les dice, lo voy a leer como está en el original, porque se nos ha enseñado, hermanos, sí tiene esa aplicación. Ok, si tu ojo te es ocasión de pecar, dice, entonces échalo de ti, porque es mejor que entres choco al reino de los cielos, ¿verdad? Aunque que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Entonces dice, ok, no tienes que ver la mujer de otro, no tienes que codiciar con tus ojos lo que no es tuyo. Sí tiene esa aplicación, pero lo que Jesús está diciendo ahí es otra cosa. En el original sería así: por tanto, si tu mano o tu pie te hace ocasión de ofender o hacer caer a alguien, mejor es que te lo cortes, que te lo quites, a que entres tú con todos tus miembros al infierno. Dice en el verso 9, entonces, si tu ojo te es ocasión de caer, o sea, si tu ojo te es ocasión de ofender a alguien, sácalo y échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echados en el infierno de fuego. ¿Qué es lo que está tratando Jesús de enseñarlos aquí? Obviamente Él está hablando de una manera exagerada, pero Él con esa manera exagerada de hablar, Él quiere enfatizar una verdad. Y la verdad es la siguiente, que cuán terrible y cuán desagradable es para Dios la ofensa hacia los demás. Y nosotros hoy en día no tomamos eso. Ya al ofender a los demás, ya no sentimos que hemos fallado, ya hemos perdido el respeto por las personas. Entonces Jesús está aquí con aquel que tiene la probabilidad de ofender a alguien. Entonces, si tu mano, tu pie o tu ojo te hace ocasión de que tú puedas ofender a alguien, piénsalo 2 veces, dice el Señor. Continuamos. Sigue el Señor hablando del mismo tema en el verso 10. Mirad que no menosprecéis ¿a quién? A uno de estos pequeños. Porque os digo que aún los ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. O sea, Jesús está hablando del menospreciar ¿a quién? A uno de estos pequeños. Pero ¿de quién está hablando Jesús? ¿Se acuerdan cuando empezó el capítulo? Dice, el reino de los cielos es semejante a este niño. Entonces ustedes deben de ser como este niño. Pero si tú menosprecias, que es cataproneo en su idioma original, es ver con desprecio. Y este desprecio se demuestra con insulto activo. Entonces, si tú menosprecias, si tú insultas a uno de estos más pequeños, si tú lo haces con otros, dice el Señor, tú tienes que tener cuidado. Porque mi Padre que está en los cielos está viendo todo lo que sucede, dice el Señor, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido.
¿Qué os parece a ustedes? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que él se regocija más por aquella que por las 99 que se descarriaron. Así es la voluntad de mi Padre que está en los cielos, que no se pierda ninguno de estos pequeños. O sea, la voluntad de Dios, dice Jesús, es que ninguno de estos pequeños se pierda. Y Él está enfatizando que una ofensa puede hacer caer a alguien. Entonces, si Él es capaz, dice, de dejar las 99 ovejas por ir por aquella que se perdió, pero ustedes la menosprecian, ustedes la insultan, ustedes la ofenden, ustedes deben de tener cuidado con eso. Por tanto, dice, ahora sí, entramos aquí. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Vemos en los versículos anteriores cuál es la posición de Dios, cuál es el pensamiento de Dios sobre aquel que hace el agravio. Mejor que se ponga una piedra de molino en el cuello, mejor que te quites un pie, mejor que te saques el ojo, a que ofendas a uno de estos pequeños. Ahora viene el Señor y entra con la parte del ofendido. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende estándolo tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Yo les pregunto a ustedes, iglesia, aquí seamos honestos. Aquí dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Tenemos esa capacidad nosotros de hacerlo? ¿Lo hemos hecho? Ir a reprenderlo. ¿Qué te has creído vos? ¿Cómo me venís a decir eso a mí? Ya le voy a decir al pastor, ya le voy a ir a decir yo, porque si no te compones ahorita, lo que me toca es ir a traer 2 testigos, y si no nos para bola, entonces yo tengo que ir a traer al pastor, y ese sí te va a poner en disciplina. Eso es lo que está diciendo ahí. Eso es lo que dice Jesús ahí. Ve y repréndele, dile que te faltó el respeto, dile que te hizo mal. Hermanos, somos tan terribles. No podemos hacer eso. No podemos. ¿Sabe que Pablo tuvo la capacidad de hacerlo con Pedro? Si usted lee capítulo 2 de Gálatas, dice que Pablo reprendió públicamente a Pedro y le dijo, ¡hey, hipócrita! A Pedro, Pablo, lea Gálatas. ¿Por qué? Porque cuando Pedro estaba en uno de los viajes en los que ellos evangelizaban, él andaba con Pablo, él estaba con Pablo, dice que ellos estaban con los gentiles, con pueblo que no era judío, pero que ellos ya se habían convertido a Cristo. Y comían y hablaban y estaban juntos y todo, y Pedro tranquilo. Pero cuando llegó Jacobo, el hermano de nuestro Señor, dice que Pedro se retraía y comenzó a tener una actitud hipócrita. Y Pablo vio eso y dice que públicamente lo reprendió y le dijo, Pedro, tú estás siendo hipócrita. ¿Cómo me vas a decir eso a mí? Yo que soy Pedro, yo que saqué la espada, le volé la oreja a aquel, yo que anduvo con el Señor. ¿Quién sos vos para venir? No, dice que Pedro recibió la amonestación con humildad. Y en la vez anterior, yo les mencioné a ustedes cómo Pedro reconocía que las palabras de Pablo eran parte de la Escritura, ¿recuerdan? Entonces, Pablo sabía de esto. Pero nosotros no podemos hacer esto, hermano. No tenemos la madurez todavía. Pero debemos de cambiar eso. Debemos de cambiar. Tenemos que tener esa capacidad. Pero es que todavía somos niños, hermano. Todavía hay que darle atolito a usted. Todavía hay que darle leche. Hay que sobarle la cabecita.
Hermano, Hebreos dice, ustedes deberían de ser ya maestros y todavía tienen necesidad de que se les esté enseñando. Ustedes deberían de estar comiendo alimentos sólidos, pero todavía tienen necesidad de leche. Ay, qué pobrecito el hermano, venga pues, no le voy a decir nada. Yo me quedo con la ofensa, usted tiene toda la razón. Dice en el 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces tenemos que aprender a hacer eso, hermano. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hermano, yo no sé si usted sabe de historia, hermano, pero para un judío era imposible él estar con un gentil o con un publicano. Para ellos eran las personas más viles y despreciadas en ese entonces. Hermano, un publicano era un recaudador de impuestos y estas personas, hermanos, se aprovechaban de eso y causaban mucho daño a la gente. ¿Sabe cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente en esa parte? Dice, si no te oyere, entonces tenlo como un vil pagano o un corrupto recaudador de impuestos. ¿Y de quién está hablando ahí, hermano? ¿Es la iglesia? Dilo a la iglesia, dice. Y si no oye a la iglesia, entonces tenlo como un no convertido. Eso es lo que Jesús quiso decir. Este nunca nació de nuevo. Este nunca cambió. Entonces, si no acepta el consejo, deséchalo. ¿Sabe qué dijo Pablo? Himeneo y Fileto ya los entregué a Satanás, porque estos se desviaron. Los aconsejé y no quisieron hacer caso. Se desviaron. Por tanto, yo los entregué a Satanás. Está en la Biblia, hermano. Pablo lo dijo. Pastor, ¿cuántos recaudadores de impuestos habrán aquí? ¿Cuánta gente que no ha nacido de nuevo está en la iglesia? Porque venimos, cantamos, adoramos, pero realmente, no estoy hablando de todos, hermanos, pero en las iglesias hay falsos creyentes. Y esa gente nunca quiere convertirse, nunca quiere recibir al Señor, no quiere aceptar el señorío del Señor y quiere vivir la vida de ellos como les da la gana, ofendiendo a las demás personas. Entonces Jesús dice, entonces, si pasa esto, entonces tenlo como un pagano o como un corrupto recaudador de impuestos. Hermano, a veces nosotros nos confundimos porque queremos, hermano. Y vivimos a lo loco porque no conocemos la palabra. Y el Señor quiere que su iglesia demuestre su carácter. El Señor quiere que nosotros seamos con Él, como Él. Si nosotros seguimos leyendo, y ya voy a terminar, iglesia, no se me preocupe. Sí, yo sé. Yo sé que me he extendido un poquito, pero es que quiero que usted entienda bien lo que yo le estoy diciendo. ¿Están aquí todavía? Gloria a Dios. Entonces, volvamos. Dele fuertes palmas al Rey. Hermanos, entonces Pedro ya había escuchado todo esto. Entonces dice, ok, Jesús dice que debemos ser como niños. Que si alguien me ofende, yo tengo que perdonar. Entonces, el ofendido ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Dice Pedro, entonces Señor, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar? ¿Hasta 7? No, Pedro. Hasta 70 veces 7. Y lo que viene
A continuación es la conclusión del Señor. ¿Cómo ve el Señor la falta de perdón en la iglesia? El reino de los cielos, dice a continuación, en el verso 23, 24. Por lo cual el reino de los cielos, en el verso 23, amén, ¿me siguen? Por lo cual el reino de los cielos, ve cómo está hablando de lo mismo. Ese por lo cual y por tanto significa que se continúa con la conversación. Por lo cual, dice el Señor, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando se menciona el reino de los cielos en las parábolas de Jesús, hermanos, Él está hablando de su iglesia, de su pueblo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Hermanos, yo saqué la cuenta de 10,000 talentos hoy en día en dólares y son más de 100 millones de dólares. Santo Dios. Esta criatura le debía 10,000 talentos a este hombre, a este rey. Como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces el siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, Señor, ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Hermanos, que es una cifra miserable, hermano. Este hombre prácticamente no le debía nada. Le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciéndole: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Ven cómo Jesús está hablando de lo mismo? Entonces lo que Jesús está diciendo, hermanos, nosotros teníamos una deuda impagable delante de Dios. No había manera de cómo nosotros, seres humanos, poder pagar tan grande ofensa a Dios por nuestra rebelión, por nuestros pecados, hermanos. No podíamos nosotros pagar esos 10,000 talentos. No podíamos, pero Él en su amor y su misericordia decidió perdonarnos a través de Cristo Jesús esa deuda. Él nos ha perdonado y por lo tanto Él quiere que nosotros hagamos lo mismo con nuestros hermanos, con nuestros consiervos, aquellos que nos deben los 100 denarios. Eso es lo que Jesús está haciendo. Yo te perdoné una deuda tan grande que tú no me la podías pagar. Por tanto, debe de ser fácil perdonar para ti aquel que te ha hecho una pequeña ofensa. Eso es lo que Jesús está diciendo. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Que nosotros tengamos ese carácter que Él tuvo de perdonar. Conocemos la palabra, sabemos el mandamiento de Cristo. Cuando Él nos dice, mire, hasta cuando estamos orando, dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos va a perdonar sus ofensas. Hermanos, estamos expuestos a fallarle a Dios. Estamos expuestos, hermanos, a fallarle a las demás personas. Pero Dios quiere que nosotros vayamos donde aquel que nos ha ofendido y le perdonemos. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que nosotros tengamos que pedirle perdón a Dios. Pero Él no los va a escuchar porque nosotros no hemos perdonado al que nos hizo la ofensa. Es lo que dice ahí en Marcos.
Hermano, ¿qué nos cuesta, hombre? Pero el problema de nosotros, hermano, no está en la mente, está en el corazón. Lo tenemos hinchado de orgullo, hermanos. No queremos que nadie nos diga nada. Hermano, si el pastor sabe que usted está haciendo algo malo, el pastor sabe, y viene el pastor, la Biblia lo ampara y le da autoridad para que lo reprenda a usted. Hermano, el pastor le dice algo a usted hoy, lo llama disciplina, usted ya no viene el domingo. No lo hallamos aquí, hermano. Se va enojado, se va resentido. No lo vemos aquí. Él tiene toda la autoridad como ministro de Dios. ¿Sabe qué le dijo Pablo a Tito? A esos cretenses, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Así dice, hermano. Lea Tito en el capítulo 1 está. Repréndelos a esos cretenses para que sean sanos en la fe. Y hay uno por ahí, dice Pablo a Tito, que anda diciendo cosas, enseñando falsa doctrina. A ese tápale la boca. Pablo no se andaba con rodeos, hermano. Pero ¿por qué hay tanta falta de perdón? Porque el que ofende, hermanos, no quiere pedir perdón y el ofendido no quiere perdonar. No queremos poner la otra mejilla y no dejamos pasar por alto la ofensa. Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Hermanos, yo quiero que leamos ya para finalizar. Hoy sí, voy terminando. Santiago capítulo 5, versículo del 15 al 16. Con esto termino, iglesia. No estoy enojado, no lo estoy regañando, no. Dice, Santiago capítulo 5, versículo del 15 al 16. ¿Están conmigo? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, la palabra pecado, aquí en el versículo 15 en Santiago, quiere decir en el original amartía, que significa ofensa, una falla o una culpa. Entonces Santiago 5:15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido una ofensa o una falta contra alguien, dice, le será perdonado. Confesaos vuestras ofensas. Por eso dice aquí, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos a los otros. ¿Para qué? Para que sean ¿qué? Sanado, hermano. ¿Por qué hay tanta gente enferma, hermano? Problemas de presión, problemas de triglicéridos, problemas con el azúcar, problemas con el estrés, porque tienen un corazón resentido. No han aprendido a perdonar. Entonces dice Pablo aquí, oren por ellos, oren los unos por los otros, confiesen sus ofensas, serán perdonados y serán ¿qué? Sanados. ¿Cuánto le dan aplausos al Señor por su palabra? Hermanos, hoy en día la falta de perdón le está haciendo mucho daño a la iglesia. Entonces, este tema nosotros no debemos de tomarlo a la ligera. Hermano, la falta de perdón ha destruido matrimonios, hermosos matrimonios de gente en las iglesias. El esposo ofende a la esposa ofende al esposo y ninguno de los dos quiere torcer el brazo, hermano. Uno está resentido, el otro está orgulloso y eso es el cuento de nunca acabar. Hijos resentidos con los padres. Padres exigiéndole respeto a sus hijos, pero no los respetan. Entonces eso ha creado un caos, hermano.
La falta de perdón nos está haciendo mucho daño. Debemos de nosotros de poner las barbas en remojo, orarle al Señor para que nuestro corazón de piedra, hermano, sea cambiado y que el Señor nos transforme. Que el Señor les bendiga.